Muy buenas, otro día más y bienvenidos al canal de Visual 3D. Hoy vamos a tratar una parte importante de Simplify 3D que ya os prometí hace más o menos un mes y que me ha sido, por temas de tiempo, me ha sido literalmente imposible de hacer, que es el tema de los soportes, que es uno de los aspectos, por no decir el que más destaca en este software, ya que afortunadamente tenemos una cantidad ingente de distintas configuraciones para que los soportes salgan de una manera adecuada. Y es algo que no he visto en otro tipo de slicers. Para crear un soporte es tan sencillo como ir a procesos, ir a la pestaña soporte y en un principio deberíamos verlo todo deshabilitado. Para habilitarlo no tenemos más que hacer clic en generar material de soporte, como veis se ha habilitado todo, o en su defecto pinchar en generar soporte, aquí en configuraciones generales, es indistinto. La primera opción que vemos es extrusor de soporte. Aquí podemos seleccionar otro extrusor diferente al que está generando la figura. Esto básica y únicamente es para materiales solubles. Es decir, los materiales solubles son materiales que en contacto con el agua se van disolviendo hasta que desaparecen, lo cual nos ahorra la parte más engorrosa, digamos, de los soportes, que es a la hora de quitarlos de la figura. Yo no tengo doble extrusor, no os lo puedo presentar, pero bueno, es tan sencillo como seleccionar el otro extrusor, poner el material soluble y listo, no habría más que hacer. La siguiente opción que vemos es porcentaje de relleno de soporte. Pues de igual manera que aquí configuramos el porcentaje de relleno de una figura, aquí manejaríamos el porcentaje de rellenado del soporte. Así como está, si le doy a aceptar y vemos cómo nos genera el soporte automáticamente porque lo hemos habilitado, vemos que toda esta parte gris que es el soporte tiene un cierto espacio entre una línea de soporte y otra. Si volvemos a la configuración y vamos a soporte y lo pasamos de 10%, por ejemplo, a 50% y damos a aceptar, ahora vamos a ver que es muchísimo más denso. Bueno, pues esta opción ya veis que es muy sencilla y muy clara. Vamos a dejarlo al 10%. He de deciros que este ajuste y este ajuste es una de las partes más importantes del material de soporte. Ya lo iremos viendo. La siguiente opción que podemos encontrar es distancia de inflación adicional. Esto lo que hace es expande, digamos, el soporte para asegurarnos que el soporte es mayor que la figura. Por ejemplo, ahora mismo lo tengo un 0% y ya habéis visto que el soporte era del mismo tamaño que la figura. Pero si yo le pongo 5 milímetros y damos a aceptar, automáticamente vemos que en cada lado sale el soporte 5 milímetros. Esto puede ser útil porque a veces, por la naturaleza de la figura, el soporte que se genera automáticamente no es del todo perfecto y deja ciertas partes de la figura expuestas sin soporte debajo, lo cual, lógicamente, esa parte de la figura va a quedar mal. Pues con esta opción nos aseguramos de que el soporte sea mayor que la figura y, por consiguiente, el 100% de la figura tenga su soporte. Si volvemos a soporte, vamos a poner esta opción como estaba, 0. Vemos capas de soporte densas.
Esta es una opción que tampoco he visto en el resto de los slicer y lo que hace es generar entre el soporte y la primera capa de la figura, entre el final del soporte y la primera capa de la figura, unas capas de soporte mucho más densas. ¿Y esto para qué vale? Pues esto ni más ni menos nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimo filamento. Esto, como os digo muchas veces, es cuestión con cada impresora, que cada impresora es totalmente distinta una a la otra, ir practicando con figuras pequeñas y ver cuáles son los parámetros más adecuados. Para que lo veáis, vamos a poner, por ejemplo, 10 capas de soporte densas para que se vea claramente lo que es. Y aquí podemos ver lo que son estas capas de soporte densas. Entre el final del soporte y el principio de la figura genera estas capas densas que hace que el soporte cumpla su función y que no tengamos que hacer un soporte muy denso para que la figura quede bien ejecutada. Dicho de otra manera, este soporte, vamos a verlo mucho mejor así. Aquí veis esta capa de líneas más finas que sería el soporte denso y debajo está el soporte propiamente dicho. De esta manera yo puedo permitirme el lujo de bajar la densidad. Bajamos la densidad y, como veis, va a hacer menos soporte, pero me aseguro que cuando llegue a la pieza, cuando empiece a hacer la pieza, esta primera capa de la pieza tenga el soporte suficiente para que salga bien. Esto es un aspecto muy importante. Tendríamos que jugar, lógicamente, con el relleno del soporte y la densidad de las capas. ¿Por qué nos pide que pongamos diferente número de capas? Pues si, igual que nos pasa con una figura, la última capa, la capa superior, cuanto mayor sea el número de capas, mejor va a quedar. Pues en el caso de las capas de soporte, pues lo mismo. Yo aquí, pues yo creo que con un parámetro, dependiendo de cada impresora, pero con un parámetro de 3 capas densas, 4 capas densas como mucho, sería más que suficiente. Bueno, visto eso, vamos a la siguiente opción, que sería porcentaje de relleno denso. Esto lo que hace es que las capas de soporte densas tengan aún mayor densidad o menor densidad. ¿Vale? Pues os digo lo mismo. Yo os estoy dando la teoría para qué vale, pero lógicamente, como cada impresora es un mundo, tenéis que ir haciendo pruebas y ver cuál es el mejor ajuste para vuestra impresora. Yo creo que, como lo tengo yo en 40%, suele dar bastantes buenos resultados, que creo que es como está por defecto. La siguiente opción es imprime soporte cada X capas, en este caso una capa. Esta es una opción que tampoco he visto en otros slicer y es el hecho de ahorrarnos mucho tiempo a la hora de crear nuestros soportes. ¿Qué significa? Yo ahora mismo tengo una altura de capa de 2 milímetros, de 0,2 milímetros, perdón. Así como lo tengo configurado, se va a hacer una capa de la figura y se va a hacer una capa del soporte. Una capa de la figura y una capa del soporte. Si esta opción la subo a 2 capas, ¿qué va a pasar? Que va a hacer una capa de soporte, una capa de figura, otra capa de la figura y luego otra capa de soporte. Es decir, cada 2 capas de la figura va a hacer una de soporte. Claro, vosotros pensaréis que el soporte va a quedar mal, pero el Simplify 3D juega con el diámetro de la boquilla. En este caso, al tenerlo configurado a 2 capas,
lo que va a hacer es que la figura la va a imprimir a 0,2 milímetros, pero el soporte lo va a imprimir a 0,4 milímetros. ¿Vale? El grosor va a ser mayor y por consiguiente la altura con las capas de la figura van a ser las mismas. Por consiguiente, esto también tenéis que jugar con los valores, pero es una opción si queremos que la pieza se ejecute en el menor tiempo posible, es una opción a tener en cuenta. Desde luego que no os aconsejo más de 2 capas, sobre todo si tenéis una boquilla 0,4, pues es una tontería porque no te va a imprimir más allá. Vamos a dejarlo a 1 como está el estándar. Estas 3 opciones, separación de la pieza, pues como su propio nombre indica, aquí le damos los parámetros para que tenga el soporte la suficiente separación con la figura para que luego esa adhesión que tiene el soporte pues se quite con mayor facilidad. La primera opción, offset horizontal de la parte, ahora mismo está a 1 milímetro. Para que podamos ver lo que significa, vamos a poner el ángulo máximo de colgante a 0 grados. Vamos a dar a aceptar. Y vamos a bajar la pieza. Vale. Lo que significa es que en las paredes verticales la separación del soporte siempre va a ser, en este caso, de 1 milímetro, lo que hayamos configurado. Es importante esta separación porque si está totalmente unido el soporte a esta pared, nos va a costar muchísimo quitar ese soporte. Entonces siempre tiene que tener una separación mínima. Con 1 milímetro basta y sobra. Volvemos a soporte y aquí ya veis que lo tengo configurado a 1 milímetro. Pero esto, vuelvo a reiterar, jugáis con los parámetros, vuestra impresora y vais cambiando los valores hasta que veáis cuál es el correcto. Pero ya digo que con 1 milímetro, 1,5 milímetros es más que suficiente. Capas de separación verticales superiores. Esta es la separación que hay entre el soporte, entre el final del soporte y el principio de la figura. En este caso hay una separación de una capa, o lo que es lo mismo 0,2 milímetros. Si la altura de capa la tenéis a 0,2 milímetros, que es mi caso, esta opción está bien. Ahora, si queréis imprimir a 0,1 milímetros, lógicamente tenéis que hacer una prueba antes, pero yo os aconsejaría pasarlo a 2 milímetros. A 2 milímetros, perdón, a 2 capas de separación. Aquí esto no es tan fácil, digamos, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta y que os aconsejo, y es que para que el soporte se quite bien de la figura, tenéis que imprimir a la menor temperatura posible, porque si aumentáis la temperatura, se va a soldar, digamos, el soporte con la figura y os va a costar muchísimo quitarlo. Y aparte de que os va a costar muchísimo, os van a quedar marcas en la figura. Entonces, un consejo, imaginaos que usáis un filamento que podéis imprimir entre 200 y 205 grados, por ejemplo, para que la impresión sea correcta. Pues si vais a utilizar soportes, os aconsejo utilizar el valor de temperatura mínimo, serían 200 grados, incluso probar con menos, con 195, ya que cuanto menor sea la temperatura del filamento, menos va a colgar y por ende menos se va a soldar con el soporte. Es algo, bueno, al fin y al cabo es algo de lógica. En el caso de la capa de separación de las verticales e inferiores, pues ya veis como su propio nombre indica, es la separación en el caso en el que el soporte empiece apoyado sobre la figura. Aquí no tengáis miedo, incluso podéis ponerle 2 capas sin ningún problema, que el soporte va a salir bien.
El soporte va a salir bien y se va a quitar con mucha facilidad. Esta es una parte importante, ya veis, pero repito que eso tenéis que jugar con vuestros parámetros. Yo sé los que funcionan bien en mi impresora, pero tenéis que dedicar un poco de tiempo, 1 hora, 2 horas, en hacer pruebas de soporte, como hacer pruebas de otro tipo, de temperatura, de flujo, etc, etc, que siempre merece la pena porque el resultado cambia muchísimo, para mejor, lógicamente. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a esta parte de colocación automática. Y aquí tenemos dos opciones, normal o de la plataforma únicamente. Bueno, ¿qué es esto? Normal, lo que significa, vamos a verlo. Como veis, el soporte crece en la vertical de donde lo necesitemos. Si está la figura debajo, pues está la figura debajo. Puede salir la propia figura o puede salir de la cama. Si yo cambio esta opción y le digo que salga de la plataforma únicamente, pues como es lógico, solo va a salir de la plataforma. ¿Esto qué nos ahorra? Pues nos ahorra el hecho de despegar el soporte de aquí y que no queden marcas. Otro consejo, dejarlo como está, que salga el soporte donde tenga que salir, que si el soporte está bien configurado, no os va a costar quitar el soporte y nos va a dejar marcas. Así que mi consejo es que lo dejemos en normal. Bueno, resolución del pilar del soporte, ya lo veremos más claramente al final de este vídeo, es el tamaño del soporte, ¿vale? No vamos a dar más vueltas porque lo vais a ver con más claridad en otras opciones. Ángulo máximo colgante. Vale. Yo para mi impresora lo tengo a 60 grados. ¿Esto qué significa? Que cuando la figura llega a un ángulo de 60 grados respecto a la vertical, es cuando va a empezar a hacer el soporte. Antes no. Yo ahora lo tengo a 60 grados para que lo veáis mejor. Vamos a aceptar. Y el soporte empieza aquí. Este ángulo sería de 60 grados y por eso empieza el soporte a crearse aquí. Si a 60 grados, pues 70 grados, 80 grados, pero a menor grados, 50, 40, etc., no está haciendo el soporte. Si yo, en cambio, vamos a cambiarlo a un valor menor, por ejemplo, 45, 40 grados, o 30 para que se vea mejor, vais a ver que el soporte empieza en un ángulo mucho menor. Esto, por quinta vez lo vuelvo a repetir, porque es que realmente la impresión 3D es así. Yo las pruebas que hice con mi impresora de impresión de ángulo sin soporte, me di cuenta que mi impresora hasta 60 grados de inclinación no le hacía falta soporte. A partir de ahí sí que hacía falta soporte. Hay otras impresoras que por su naturaleza, porque a lo mejor el ventilador de capa es más pequeño o por cualquier otro motivo, necesita soporte a partir de los 50 grados o de los 45. Tenéis que probarlo en vuestra impresora. La impresora vuestra tenéis que conocerla al dedillo y tenéis que saber en qué grados necesita soporte o no. Esto es muy importante. A ver, no pasa nada. Siempre, como digo yo, mi impresora sé que a partir de 60 grados necesita soporte, pues yo la dejaría a 55 grados, dejaría 55 grados de margen de seguridad, digamos. Pero si tengo una impresora que, bueno, no sé si anda entre los 40 o los 50 grados, pues mira, lo dejo a 35 y me aseguro que la pieza vaya a salir bien. Pero de todas formas, si vamos afinando estas cosas, siempre vamos a ahorrar tiempo y filamento. Bueno, seguimos con el soporte. Vamos a dejar esto a 60 grados, que es como yo lo tenía.
Ángulo de llenado del soporte. Bueno, aquí lo que podemos hacer es configurar cómo queremos hacer el soporte de una manera manual. Por ejemplo, si yo quito este ángulo de 0 y aquí le agrego 45 grados y doy a aceptar, pues si vemos la figura resultante, nos damos cuenta que si antes el soporte lo estaba haciendo a 0 grados, ahora lo está haciendo a 45. A ver, yo esto no lo uso. Realmente no lo uso porque no me hace falta. Hay gente que dice que si la primera capa de la pieza la hace a 90 grados, pues nosotros evitar los 90 grados en el soporte para que a la hora de despegarse sea más fácil. No ha sido mi caso, yo he hecho pruebas y se quita igual de bien. Así que yo me remito a las pruebas que hago yo con mi impresora y la verdad que el tema de hacer los soportes, cambiar los grados de los soportes, a mí no me ayuda en nada. ¿Vale? Habrá otra gente que sí, pero en mi caso no me ayuda. Bueno, una vez visto todos los parámetros en el proceso de soporte, vamos a ir a otra parte muy importante del Simplify 3D, que es la creación de soportes de manera manual, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido la creación de soportes de manera automática. Pues eso es tan sencillo como dar este botón que hay aquí a la derecha y nos aparece esta ventana. Aquí hay muchos aspectos que se repiten y que ya hemos dado. Por ejemplo, el tipo de soporte, que salga el soporte que nazca desde donde tenga que nacer, desde la figura o desde la cama, o que solo salga de la cama únicamente. Esto ya lo hemos dado. Resolución del pilar, este es el tamaño, que os dije que lo íbamos a mirar, pues lo vamos a mirar ahora. Si generamos soportes automáticos, este es el soporte que nos ha generado. Si yo le pongo, por ejemplo, 6 milímetros y le vuelvo a dar a generar soportes automáticos, ya veis que el tamaño del soporte ha cambiado. Bueno, pues dependiendo de lo fina que sea la figura o la naturaleza de la figura, pues tendremos que aumentar o bajar este valor. Eso es lógico. Ángulo máximo de colgante ya lo hemos visto, no lo vamos a ver otra vez. Ya veis que este botón lo que hace es, después de los parámetros que hemos dado, le damos a generar soportes automáticos y nos los genera. Que cambiamos un parámetro, tendremos que dar otra vez al botón de generar soportes automáticos. Las siguientes opciones. Colocación manual. Otra cosa en la que destaca muchísimo Simplify 3D, porque son opciones que yo no he visto en otros slicers, por lo menos los que yo he manejado. Que mi figura resulta que como lo ha hecho el programa automáticamente no me convence el soporte porque tiene aquí un saliente y no ha generado nada, ningún problema. Damos al botón agregar nuevas estructuras de soporte y automáticamente cuando nos acercamos a la figura ya se dibujan los soportes y no tenemos más que desplazar el ratón a la vertical que queramos, ir dando clic izquierdo y como veis se van generando los soportes donde queramos. De igual manera, si automáticamente se han generado soportes donde no los necesitamos o me he equivocado a la hora de agregar un soporte manualmente, doy al botón quitar soportes y los selecciono. Soporte que selecciono, doy clic izquierdo y automáticamente desaparece. Las siguientes opciones, bueno, pues como lo veis, importar y exportar, lo que nos permite es grabar. Oye, pues si hacemos un soporte manual que lleva su tiempo, pues nos da la opción de grabarlo. Este botón, bueno, limpiar todos los soportes, pues mira, no me gusta nada cómo ha quedado la pieza, empiezo de cero, doy al botón limpiar todos los soportes y automáticamente me los limpia. Que me los ha generado y veo que están bien, oye, y que me gusta cómo queda, botón de hecho y se acabó. ¿Vale?
Vuelvo a repetir lo que dije al principio de este vídeo, y es la importancia que le da Simplify 3D a los soportes. ¿Y por qué le da esa importancia? Ni más ni menos es porque la tiene. A ver, muchas veces que vamos a necesitar de soportes. Siempre tenemos que evitar que se generen soportes volteando la figura de alguna manera. Lógicamente, si yo esta figura, como la tengo, elimino los soportes y la volteo, perdón, a 180 grados mejor, y lo centramos, bueno, pues me he vuelto a equivocar, sería menos 90 grados. Si yo esta figura, está claro que si la planto así en la cama, no voy a necesitar ningún soporte, ¿vale? Yo la he puesto de una manera incorrecta para poder explicaros los soportes. Pues lo primero de todo es ver la mejor opción de colocación de la figura en nuestra cama para evitar generar soportes o un número pequeño de soportes. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer soportes. Y gracias a Simplify 3D, que nos da tanta versatilidad a la hora de crearlos, no va a ser tan tedioso el hecho. Yo me acuerdo cuando utilizaba otros programas, no voy a decir el nombre por no dar mala publicidad, me hacía soportes donde no tenía que hacerlos, donde no tenía que hacerlos los hacía, para despegarlo destrozaba la figura. Y eso era porque no era tan configurable, ¿vale? Así que vamos a dar gracias a Simplify 3D por la ayuda que nos brinda, y lo que os he estado repitiendo, por favor, si veis que los soportes no os están saliendo bien como deberían salir, seguramente no será un problema del software, será un problema de que tenéis que afinar con vuestra impresora qué parámetro es el más adecuado. Pues con todo esto, y espero que os ayude, sinceramente, me despido de todos vosotros, y el próximo vídeo que haga sobre Simplify 3D, que será el último, será con el tema de multiprocesos, que también es una parte muy importante, ¿vale? Pues lo dicho, si os gusta, un like, suscribiros, y cualquier duda o cualquier comentario, aquí estoy para ayudaros. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.